Identidad en Dios. La palabra nos habla de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. De estos jóvenes hebreos tenemos tanto que aprender. Sus historias están saturadas de enseñanzas sobre la fidelidad, la lealtad, la honestidad a Dios. Estos jóvenes hebreos son capturados en el primer grupo de exiliados de Judá, durante un tiempo en que el pueblo estaba sumergido en la idolatría, la maldad, haciendo aquello que Dios de antemano les había ordenado no hacer. El profeta Jeremías había profetizado de lo que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego en el inicio del libro de Daniel estaban viviendo. Judá fue invadida, y así como el profeta había hablado, así muchos de los judíos fueron capturados y enviados a otra nación, a la nación de Babilonia. Y es aquí, en medio de esta situación de captura, que conocemos a estos jóvenes. El rey Nabucodonosor ordenó a que llevaran de Israel hombres con ciertos rasgos, cierto aspecto, y Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego cumplieron estos requisitos y fueron llevados a Babilonia. Fueron llevados a otra nación, donde las costumbres eran diferentes, el idioma no era igual, una nación en donde sus nombres fueron cambiados, su dieta nutritiva quería ser alterada, de comer legumbres, alimentos sanos, ahora su nutrición consistiría en lo que comiera el rey. Los jóvenes hebreos vivieron una etapa crucial en sus vidas, etapa en que ellos decidirían si los cambiaría o los afirmaría en su verdad, en sus creencias en Dios. Los hebreos solo conocían a un Dios, al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, al Dios de Israel, y ellos en la situación que estaban enfrentando, situación en cual fueron llevados en contra de su voluntad, tendrían que aferrarse a su verdad, mantener su identidad, conservarla en medio de tantos cambios y más aún reflejar su verdad. Ellos tenían dos opciones: hacer la diferencia, distinguirse entre la multitud por medio de su identidad o simplemente ajustarse a los cambios a los cuales habían sido forzados. Su fe, sus creencias estaban siendo probadas, lejos de su familia, lejos de su templo, de sus costumbres, lejos de todo aquello que los formó en las personas que eran. Mas estos jóvenes hebreos conocían muy bien su identidad. Hoy te pregunto, ¿conoces tú tu identidad? ¿Conoces quién tú eres? Si eres capturado y llevado a otra nación, ¿cambiarías tu identidad y acogerías la de ellos? La identidad de estos jóvenes hebreos no era cualquier identidad. La identidad de estos jóvenes provenía de alguien mayor, provenía de alguien que los formó, que los marcó. La identidad de estos jóvenes estaba penetrada en sus huesos, en su sangre, en sus corazones. La identidad de ellos no era una identidad pasajera, de esas que cambia, esas que no tienen fundamento, esas que no son firmes. Al contrario, la identidad de los jóvenes era sólida, fuerte, permanente, una identidad incambiable, intocable. No habría nada ni nadie que pudiera cambiarla. Ningún proceso, ningún exilio, ningún decreto, ninguna orden, ningún entrenamiento podía cambiar su identidad, porque su identidad estaría con ellos hasta el fin, ya que la fuente de su identidad provenía de Dios. La identidad son cualidades, creencias, rasgos de personalidad, apariencia, expresiones, cuales definen a una persona o a un grupo. La identidad abarca los recuerdos, experiencias, relaciones y valores que crean el sentido de sí mismo. Esta mezcla crea un sentido constante de quienes somos a lo largo del tiempo, incluso cuando se desarrollan e incorporan nuevas facetas en nuestra identidad. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Están basadas en la verdad de Dios? ¿Qué reflejan tus rasgos? ¿Qué refleja tu personalidad? ¿A quién eres semejante? ¿Al mundo o a tu creador? ¿Cuáles son tus valores? Estos jóvenes conocían muy bien su identidad. ¿Conoces tú la tuya? Estos jóvenes tuvieron que pasar por un tiempo difícil. Fueron separados de su familia, llevados a otra nación, en donde las costumbres eran diferentes, las creencias idólatras, donde el hombre se postraba y adoraba al hombre. Nación donde no conocían al Dios de los ejércitos. Nación en donde había tanta prosperidad material, riquezas, más aún con todas esas riquezas y poderío, todos, absolutamente todos en esa nación estaban perdidos, vacíos, con una identidad falsa, identidad basada en el hombre, con una identidad que los mantenía confinados en su ignorancia, en su pecado, ya que su identidad estaba cadente de la verdad de Dios. Mientras que Daniel y los 3 jóvenes que habían sido llevados de esclavos eran libres, eran ricos, porque en ellos estaba la identidad de Dios. Identidad que reflejaba su lealtad a Dios, no sometiéndose a la idolatría de la estatua, no obedeciendo al decreto de no orar, no contaminándose con la comida del rey, no dejando de creer en Dios, y por mantener su identidad en medio del proceso, en medio del horno de fuego, en medio del pozo de los leones, fueron guardados por Dios. Daniel y los 3 jóvenes por años durante diferentes reinados dieron testimonio de su identidad. Ellos fueron fieles a Dios en momentos difíciles. Ellos tomaron decisiones difíciles, sabiendo que ellos no estaban solos, sabiendo que junto a ellos estaba Dios y Él peleaba por ellos.
Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Judá, el pueblo, fue capturado por causa de su rebeldía, de su pecado, y estos jóvenes y muchos más fueron llevados a Babilonia, y allí estos jóvenes hicieron la diferencia. Estos allí dieron testimonio, y aunque la palabra solo dice que el rey Nabucodonosor, después de su locura en el campo, levantó su mirada y reconoció a Dios, yo en lo personal pienso que no solo Nabucodonosor alzó su mirada, yo pienso que allí muchos más alzaron su mirada, como los que presenciaron a los 3 jóvenes esparciéndose por el fuego y salir de ahí sin siquiera olor a humo, como los que sabían que Daniel pasó la noche con los leones y ningún daño le hicieron, los que veían la fidelidad diaria de estos jóvenes a su Dios de los cielos. Yo pienso que la identidad de estos jóvenes fue un grandioso testimonio en aquel lugar. No digo que la nación entera tuvo ese arrepentimiento, así como Nínive, cuando Jonás pregonó la palabra de Dios, mas pienso que algunos sí tuvieron esa conversión. A los jóvenes hebreos les cambiaron su dirección. Los llevaron a otra nación, les cambiaron el nombre, les cambiaron sus alimentos, le querían cambiar sus costumbres, sus creencias, mas su identidad, esa identidad que los distinguía de los demás, esa identidad que los hacía sobresalir de los que les rodeaban, se mantuvo. Su identidad prevaleció, su identidad fue inquebrantable. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu identidad? ¿Está inquebrantable o está en crisis? ¿Está firme o está en medio de confusión? ¿Está arraigada en Cristo o está fundada en este mundo? Tu identidad te descubrirá. A Pedro una vez le dijeron, seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Te pregunto, ¿a quién te pareces? Los hebreos comieron legumbres y bebieron agua, mas al final del tiempo asignado el rostro de estos se veía mejor que los demás. Como quien hablas, tu identidad se reflejará en tu rostro, en tu hablar, en tu apariencia. Hoy día vemos tantas personas con falta de identidad, personas inconstantes que hoy se identifican de cierta manera y mañana de otra, personas mentalmente confusas que fácilmente son persuadidas por su entorno, personas que en realidad sufren de una terrible crisis de identidad porque aún no han tenido ese encuentro con Dios, encuentro con su Creador. Cuando venimos a sus caminos, cuando le aceptamos, su identidad se refleja en nosotros, sus atributos, su carácter, su personalidad nos llena, nos transforma. Dejamos nuestra identidad del mundo, identidad de pecado, identidad de confusión. Ya no vamos por el mundo errante, perdidos, sin propósito. Ya no nos sentimos vacíos porque su espíritu nos sella y en nosotros coloca la identidad de nuestro Creador.